Evangelio de hoy sábado 22 de marzo del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 15 versículo 1-3 al 11-32. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos, el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano. Y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Mientras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado. Porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya. A mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos, en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse. Porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje del Evangelio según San Lucas nos presenta una de las parábolas más conmovedoras y profundas de Jesús. La parábola del Hijo Pródigo. En ella, se narra la historia de un padre amoroso y sus 2 hijos, de los cuales el menor decide apartarse del hogar en busca de su propia felicidad, desperdiciando su herencia en una vida desordenada. Sin embargo, cuando lo pierde todo y se encuentra en la miseria, decide regresar a su padre, quien, lejos de rechazarlo, lo recibe con amor y misericordia. Esta parábola, más que una simple historia, es una representación viva del amor incondicional de Dios.
quien siempre está dispuesto a acogernos sin importar nuestras faltas. Desde el inicio del relato, se nos muestra la actitud del hijo menor, quien, cegado por el deseo de independencia, pide a su padre la parte de la herencia que le corresponde. En la cultura judía, pedir la herencia en vida era un acto de desprecio, pues implicaba que el hijo deseaba la muerte del padre para recibir sus bienes. Sin embargo, el padre, en su infinita paciencia y amor, respeta su decisión y le concede lo que pide. Aquí se nos muestra cómo Dios nos otorga la libertad de elegir nuestro camino, incluso cuando tomamos decisiones que nos alejan de Él. El hijo menor, una vez con su fortuna en mano, se marcha lejos y malgasta todo en placeres efímeros. Su vida, que parecía llena de gozo y abundancia, pronto se convierte en una pesadilla cuando se queda sin recursos. En esta parte de la historia, vemos el resultado de una vida sin Dios. Una felicidad pasajera que se desvanece rápidamente, dejando en su lugar vacío y desesperación. Esto nos recuerda que cuando nos alejamos del Padre, terminamos esclavizados por el pecado y la superficialidad del mundo. El punto más bajo del hijo pródigo llega cuando se ve obligado a trabajar cuidando cerdos. Un oficio humillante para un judío, pues los cerdos eran considerados impuros. Incluso llega a desear alimentarse de la comida de los animales, pero nadie le da nada. Aquí se representa la condición del alma cuando se aleja de Dios. La miseria espiritual, la sensación de vacío y la desesperanza. El pecado nos promete libertad y felicidad, pero al final nos deja en la ruina. Sin embargo, en medio de su miseria, el hijo menor recapacita y recuerda la bondad de su padre. Se da cuenta de que hasta los siervos en la casa de su padre viven mejor que él. Este es un momento crucial en la historia, pues representa el despertar de la conciencia y el inicio del camino de conversión. Muchas veces, Dios permite que experimentemos las consecuencias de nuestras malas decisiones, para que nos demos cuenta de que solo en Él encontramos la verdadera plenitud. El hijo menor decide regresar a casa, pero no con la actitud de un hijo, sino con la de un siervo. Se siente indigno de ser llamado hijo, después de haber malgastado su herencia y haber ofendido a su padre. Este sentimiento de indignidad es algo que muchas personas experimentan cuando se dan cuenta de sus errores. A menudo, el pecado nos hace sentir indignos del amor de Dios. Pero lo maravilloso de esta historia es que el padre no ve a su hijo como un siervo, sino como lo que siempre ha sido, su hijo amado. Cuando el hijo aún está lejos, el padre lo ve y corre hacia él. Esta imagen es poderosa, pues nos muestra a un Dios que no espera pasivamente nuestro regreso, sino que nos busca activamente. El hecho de que el padre corra es significativo, ya que, en la cultura de la época, un hombre mayor no corría en público, pues era considerado indigno. Pero este padre no se preocupa por el que dirán. Su amor es tan grande que no duda en humillarse con tal de abrazar a su hijo. Al encontrarse con su padre, el hijo menor comienza su discurso de arrepentimiento. Pero el padre lo interrumpe y en lugar de reprocharle, manda a vestirlo con las mejores ropas, a ponerle un anillo en su dedo y a calzarle sandalias. Estos gestos tienen un profundo significado. La ropa nueva simboliza la dignidad restaurada. El anillo representa la autoridad de hijo. Y las sandalias indican que ya no es un esclavo, sino un miembro legítimo de la familia. Dios no solo nos perdona sino que nos devuelve nuestra dignidad.
cuando nos arrepentimos sinceramente. El Padre ordena hacer una gran fiesta para celebrar el regreso de su Hijo. Esto nos recuerda que cada vez que un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Dios no se deleita en la condenación del pecador, sino en su conversión. Su amor es tan grande que no guarda rencor ni lleva cuentas del mal. Simplemente celebra el regreso de quien se había perdido. Pero la parábola no termina aquí, pues ahora entra en escena el hijo mayor, quien representa a aquellos que cumplen las normas, pero sin amor ni misericordia. Cuando se entera de la fiesta en honor a su hermano, se llena de enojo y se niega a entrar. Su actitud refleja la de los fariseos, quienes se consideraban justos y no comprendían la misericordia de Dios hacia los pecadores. El hijo mayor reclama que nunca ha desobedecido a su padre, pero que jamás se le ha dado un festejo. Su visión de la relación con su padre es meramente contractual. Obedece esperando recibir algo a cambio, en lugar de hacerlo por amor. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Servimos a Dios por amor o por interés? ¿Nos alegramos cuando un pecador regresa a Él o nos sentimos superiores a los demás? El padre sale a buscar al hijo mayor y le suplica que entre en la fiesta. Este detalle es importante, pues muestra que Dios busca tanto a los pecadores como a los justos. Su amor no hace distinción, sino que anhela que todos sus hijos participen de su alegría. La respuesta del padre al hijo mayor es conmovedora: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Con estas palabras, le recuerda que nunca ha estado privado de su amor, pero que es necesario celebrar porque su hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Este es el mensaje central de la parábola. La misericordia de Dios es infinita y siempre hay esperanza para el que se arrepiente. Esta historia nos invita a identificarnos con ambos hijos. A veces, somos como el hijo menor, alejándonos de Dios y buscando la felicidad en cosas pasajeras. Otras veces, somos como el hijo mayor, llenos de orgullo y sin capacidad de perdonar. Sin embargo, el verdadero modelo a seguir es el Padre, quien ama incondicionalmente, perdona sin reservas y celebra el regreso de sus hijos. El llamado final de esta parábola es a la conversión y a la misericordia. Dios nos espera siempre con los brazos abiertos, pero también nos llama a actuar con amor y compasión hacia los demás. Así como hemos sido perdonados, debemos aprender a perdonar. Así como hemos recibido amor, debemos compartirlo. La misericordia de Dios no tiene límites y su amor por nosotros es inagotable. No importa cuántas veces nos equivoquemos, siempre podemos volver a casa. Lo único que se necesita es humildad, para reconocer nuestras faltas y confianza en el amor del Padre. El gesto del Padre, al correr hacia su Hijo, simboliza esa urgencia divina por acogernos. No espera a que lleguemos del todo. No se cruza de brazos esperando una disculpa perfecta. Apenas ve nuestra intención de regresar, ya nos abraza. Este detalle nos desafía a reconsiderar la manera en que tratamos a los demás. ¿Estamos dispuestos a recibir de vuelta a aquellos que nos han fallado? ¿Somos capaces de dejar de lado el orgullo y el resentimiento y abrazar con amor a quien busca reconciliación? La actitud del Padre nos reta a ser reflejo del amor divino. Un amor que no pone condiciones ni exige explicaciones. El hijo menor representa a todo ser humano en su debilidad. Él tomó malas decisiones. Cayó en la ruina y, solo cuando tocó fondo, entendió el valor de lo que había perdido. Esto es un reflejo de nuestra propia vida espiritual. Muchas veces, solo cuando enfrentamos el dolor,
la soledad o el fracaso. Nos damos cuenta de lo lejos que estamos de Dios. Pero lo importante no es cuánto hemos caído, sino nuestra disposición para levantarnos. Dios no se enfoca en nuestro pasado, sino en nuestro futuro. No nos define por nuestros errores, sino por nuestra capacidad de volver a Él con un corazón arrepentido. El arrepentimiento del hijo menor no es solo un sentimiento de culpa, sino una acción concreta, se levanta y regresa a su Padre. En nuestra vida espiritual, muchas veces nos quedamos en la fase de reconocer nuestros errores, pero no damos el paso de regresar a Dios. Nos da vergüenza, nos sentimos indignos, tememos su juicio. Pero la parábola nos deja claro que el juicio de Dios es misericordia pura. Su deseo no es castigarnos, sino restaurarnos. Lo único que nos pide es humildad y disposición para volver a casa. El hijo mayor, en cambio, nos muestra otro peligro: el de la autosuficiencia y el orgullo espiritual. Muchas veces, quienes han estado siempre en la casa del Padre, quienes han sido fieles y constantes, pueden caer en la tentación de juzgar y despreciar a quienes regresan después de haber fallado. El hijo mayor no entendía la alegría de su padre, porque veía la relación con él como un contrato. Él había cumplido, y por lo tanto, esperaba una recompensa. Su corazón no comprendía que la verdadera riqueza no estaba en lo que hacía, sino en estar siempre en la presencia del Padre. Esta actitud es frecuente entre quienes se consideran buenos cristianos. Nos cuesta aceptar que Dios pueda acoger con el mismo amor a quienes han llevado una vida desordenada. Nos preguntamos por qué ellos reciben la misma gracia que nosotros, que hemos sido fieles. Pero aquí está la clave: el amor de Dios no se gana con méritos, sino que se recibe como don gratuito. No se trata de justicia humana, sino de amor divino. No podemos medir la gracia con nuestras categorías humanas de esfuerzo y recompensa. Dios da según su misericordia, no según nuestro cálculo. El Padre, en su respuesta al hijo mayor, nos da una gran enseñanza. Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Esta frase nos recuerda que, a veces, buscamos recompensas externas, cuando ya tenemos el mayor regalo de todos: la presencia de Dios en nuestra vida. Aquel que permanece en la casa del Padre no necesita más recompensas, porque ya vive en la abundancia del amor divino. Pero si no comprendemos esto, podemos caer en la amargura, creyendo que nos falta algo, cuando en realidad ya tenemos todo lo que necesitamos. Esta parábola nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud ante la misericordia de Dios. Nos identificamos con el hijo menor, que se aleja y luego regresa con humildad. ¿O nos parecemos más al hijo mayor, que aunque nunca se fue, en su corazón estaba distante de su padre? ¿Somos capaces de alegrarnos por la conversión de los demás? ¿O sentimos celos y resentimiento? La respuesta a estas preguntas nos puede ayudar a crecer en nuestra vida espiritual y a acercarnos más al corazón del Padre. En nuestra vida diaria, también podemos representar al Padre de la parábola. Habrá momentos en los que nos tocará ser instrumentos de misericordia para los demás, acogerlos, perdonarlos y celebrar su regreso. Ser imagen del amor de Dios en el mundo es nuestro mayor llamado como cristianos. No se trata solo de recibir su amor, sino de reflejarlo en nuestra manera de tratar a los demás. El mundo necesita más padres que abracen, más hermanos que perdonen y más hijos que regresen a casa.
Finalmente, la historia del hijo pródigo nos deja una certeza absoluta. Dios nunca cierra la puerta. Siempre está esperando nuestro regreso. Nunca es tarde para volver. Nunca es demasiado el pecado para que su misericordia no lo cubra. Nunca hemos caído tan bajo como para que su amor no pueda levantarnos. Solo hace falta dar el primer paso. Estamos dispuestos a regresar al Padre, a recibir su abrazo y a participar en su fiesta de amor. En los comentarios y activar la campana de notificaciones. Para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.